Víctor Ruiz Velasco, conocido poeta, narrador y editor, ha preparado una estupenda antología del cuento en el Perú. Se trata de El tiempo es nuestro, cuentos peruanos post-2000, publicado por Seis Barral. Se trata de un muestrario interesantísimo de cuentistas que revelan el gran momento que atraviesa el género en nuestro país. Por supuesto, seguramente algunos notarán algunas ausencias, pero creo que quienes están aquí justifican plenamente por su calidad el hecho de estar en esta antología. Justamente sobre este libro conversé con Víctor hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. La entrevista se realizó en la feria, en el stand de la Embajada de Chile, y yo quiero agradecer a ellos por la gentileza de permitirnos ese espacio. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Víctor Ruiz Velasco aquí en Letra Capital. Hola Víctor, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla a propósito de la publicación de esta importante, creo yo, antología Cuentos Peruanos Post-2000, ¿no? El tiempo es nuestro, que ha sido publicado por Seis Barral. ¿Cómo estás, Víctor? Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar contigo. Buen amigo, gran lector. Hacía tiempo que no te visitaba en tu espacio. Gracias. No, gracias a ti. Siempre es un placer conversar contigo, además de literatura, de tu literatura y de la literatura en general. Te agradezco mucho. Bueno, quisiera partir un poco, que me cuentes un poco el proceso de esta antología, cómo ha sido el proceso, digamos, de finalmente ante un panorama del género cuento en el Perú post-2000, cómo ha sido ese trabajo de bucear en ese magma, digamos, y hacer una selección bastante interesante, diría yo, muy representativa, pero sobre todo muy interesante en términos de calidad. Creo que es bastante homogéneo, según mi perspectiva. Te lo agradezco mucho, de verdad valoro mucho tu lectura. Tú sabes que en el 2015 publiqué una primera antología, ¿no? Se llamó El fin de algo y lo publiqué con un sello muy querido, que está descontinuado, que es Santuario, que es el sello que abrimos con Diego Treyes, ¿no? Y que trajo autores como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Rodrigo Hasbún, entre otros grandes nombres. En ese momento apareció ese primer intento, ¿no? Yo tenía una mirada mucho más beligerante y mucho más totalizadora de las cosas, ¿no? Yeah. Era más joven que ahora, era más inexperto de lo que ahora mismo soy. Y yo tenía la intención de hacer la antología del cuento peruano post-2000 en ese momento. Y de hecho el prólogo tiene esas ambiciones, pero creo que no llega a cuajar como muchos críticos han señalado, ¿no? Y la idea era tener una especie de rol docente, ¿no? Absurdo, y hablar del Perú como si fuera posible eso, a través de una antología o de cualquier, digamos, reunión incluso de libros, ¿no? Colección o lo que fuere, ¿no? Es un país tan diverso, es un país con tantas literaturas, ¿no? Que es imposible abrogarse la representatividad nacional, ¿no? Que para empezar son múltiples naciones. Entonces, digamos, igual estoy contento con ese primer atisbo, ¿no? Me trajo muchas alegrías. En líneas generales fue bien recibido, pero 7 años después las cosas han cambiado y para bien, ¿no? Esa primera antología tenía, creo que solamente 3 mujeres de 19 autores, ¿no? Ahora la cosa está mucho más equiparada. Son 23 autores, son 13 hombres y 10 mujeres, ¿no? Me parece que la cosa está más equitativa. Eso es muy bueno, porque también en los últimos tiempos no solamente he leído a más mujeres, sino que he leído a más mujeres porque se han publicado a más mujeres. En el tiempo en el que publiqué la antología, no es que no hubieran autoras como, por ejemplo, Claudia Ulloa o como Katia Dawi, ¿no? Pero en ese momento, por diversas circunstancias, decidieron abstenerse, ¿no? Eso es algo de lo que seguramente vamos a poder hablar en la antología, que tiene que ver al final también con cuestiones que son apuestas y con otras cuestiones que ya son más logísticas, ¿no?
Puedes contar con determinado autor o no. En ese momento no pude contar con ellas, ahora sí puedo contar con ellas. Y me tomé la tarea, digamos, de sacarme el clavo, ¿no? De pensar un poco mejor cómo con estas nuevas estéticas que andaban apareciendo en los últimos 5 o 6 años, con esta nueva camada de autores que de alguna o muchas formas retrató en su antología Ricardo Sumalabia, presentándonos varias nuevas voces, se podía tener una mirada mucho más panorámica, ¿no? Porque, por ejemplo, las antologías de Ricardo cierran segmentos de tiempo, ¿no? Del 2000 al 2010, creo, del 10 al 15, del 15 al 21, cuando la publicó, ¿no? La antología iba a salir también en el 21, pero llegó la pandemia y hizo que todo se retrasase. Y al final las cosas fueron ajustándose. Me parece importante que hay autores de diversas regiones, pero digamos que eso se debe exclusivamente a la calidad de los autores y no necesariamente a una necesidad que siempre es importante, pero no debería ser lo más importante, de inclusión, ¿no? Claro. ¿No? O sea, tú tienes a un Yemi Tineo, por ejemplo, que me parece un autor sumamente valioso, que crea un lenguaje, una oralidad particular sustentada en la literatura. No simplemente es alguien que copia ciertos deícticos del habla, digamos, de la gente de la Amazonía, ¿no? No, es un autor que construye universos a través del lenguaje, ¿no? Pero ya me extendí mucho, así que No, por favor, sigamos. Ahora que hablas justamente de estos, de la inclusión de autores, es cierto, digamos, hay autores de las regiones, pero como tú dices, por un tema de calidad más de una necesidad o obligación de inclusión, igual con el tema, digamos, de las mujeres, ¿no? Hay muy buenas autoras y no es porque hayas tenido que más o menos equiparar el asunto. Pero hablando del tema de la selección, por supuesto, una antología es la mirada del antologador, la mirada crítica del antologador, y por supuesto no se puede contentar a todos, van a haber ausencias. Entonces quiero que me hables un poquito sobre esas ausencias, pero también algo que has dicho que a mí me parece muy importante, que es la aparición de nuevas voces, ¿no? Es decir, aquí hay autores, diríamos consagrados en el género, como Juan Manuel Robles, Alexis Iparraguirre, o la misma Katia Dawi, ¿no? Pero también hay voces nuevas que aparecen con muy buena proyección, como Romina Paredes, por ejemplo, o el mismo Tineo, o la misma Malena Newton, ¿no? Sí, empecemos por los más jóvenes, ¿no? Digamos que la bisagra entre estos autores más jóvenes y los otros autores que no necesariamente son los mayores en edad, digamos que coincidentemente, pero también tienen más recorrido, ¿no? Y obras más contundentes por los volúmenes que han presentado. Está Cristian Briceño, ¿no? Cristian Briceño, que ya dejó de ser un autor joven. Sí, tiene dos libros. Y que tiene 2 libros de cuentos que son brillantes, excepcionales, ¿no? Que si se tratase de calidad o de que la calidad te asegurase vender, debería ser un bestseller, Cristian. Pero la literatura tiene caminos extraños. Al final se habla muy bien de su literatura, por ejemplo, pero podría hablarse más masivamente, ¿no? Malena Newton iba a aparecer en la versión de esta antología de hace 2 años que no salió, y en ese tiempo era una autora inédita. Yo le había leído cuentos sueltos en webs, porque siempre estoy leyendo y siempre estoy buscando, ¿ya? Todo el tiempo, es parte de mi trabajo. Y me pareció una autora bastante interesante, bastante sólida para la edad que tenía. Yo tengo una idea de que la poesía probablemente sea un asunto de juventud, no en el sentido de lo pueril, sino porque parte de una urgencia, ¿no? Esa urgencia por decir que avasalla el mismo lenguaje y lo transforma, ¿no? Y que se expresa a través de la emoción. En cambio, en el cuento, que tiene que ver más con ideas, o la narrativa en general, siento que quienes mejores cosas logran, las logran a partir de los 30 años, porque ya han podido sopesar cosas de la vida,
como ver envejecer a sus padres, como haber roto o que les hayan roto el corazón, ¿no? De repente haber perdido a alguien muy amado, ¿no? O sea, conocer esas cosas de la vida cambia tu visión de la vida, valga la redundancia, ¿no? Y por eso me pareció excepcional lo de Malena, por ejemplo, ¿no? Una chica que cuando escribió el conjunto tenía 25, 26 años y que estaba entregando una obra plenamente, absolutamente madura, ¿no? Lo de Romina Paredes también me gustó mucho desde un inicio. La leí cuando publicó su primera entrega con Peso Pluma, Famulous, ¿no? Y era una serie de cuentos breves, muy interesantes, que eran como apuntes, ¿no? Y claramente había una obsesión, ¿no? La obsesión de la relación familiar y en particular de la madre y la hija. Se ha escrito mucha literatura sobre el padre y el hijo, o el hijo buscando el padre, ¿no? Pero esta otra literatura de las mujeres, ¿no? Que cada vez deja de tener esa carga peyorativa, ¿no? De mujeres, ¿no? Y que se va convirtiendo en un estadio, ¿no? ¿Cierto? También me resultaba sumamente interesante, importante, porque ejercen una misma violencia estas figuras totémicas casi, ¿no? Y para Romina es un tema, ¿no? Y el cuento final de ese libro es un cuento muy largo, donde básicamente habla de una genealogía de mujeres, ¿no? En su casa familiar, ¿no? Que está regido por un matriarcado. Y me encantó ese cuento, y yo dije, yo quiero que ella esté. Y de hecho, en esa versión del 21 iba a aparecer ese cuento, que es una especie de cuento parecido, es un cuento parecido a uno de Junot Díaz en The Voice, en el donde habla de la historia de su padre, ¿no? Pero era la versión femenina. De hecho, ya tenía el texto escrito sobre esto, hacía la relación con Junot Díaz y todo, pero al final publicamos un libro suyo en la editorial. Y el cuento que elegimos fue uno de esos cuentos aparecidos en el libro de ella, que apareció Monstruos hace poquito, ¿no? Y lo de Jamie fue un dato, ¿no? Un dato centrado por Carlos Yoshimoto, ¿no? Me dijo, oye, ¿y has leído a Jamie Tineo? Y yo le dije, no, todavía. Oye, tienes que leerlo. Y bueno, lo leí y me pareció sumamente importante el hecho de que, por ejemplo, el cuento de Romina habla de un personaje del Ande que es expulsado por una situación de violencia familiar, que llega a Lima embarazada y que tiene que luchar para rescatar el cuerpo inerte de su hija, que murió al nacer, de las manos de la burocracia capitalina, del hospital y demás. Como nadie le hace caso, que es una mirada bien crítica del Estado, tiene que guardar el cuerpo en su frigider, en su refrigeradora. Ese tipo de violencia, por ejemplo, que es una violencia sistémica, que no la vemos, ¿no? Y que casi no le importa a nadie, porque nos han enseñado a despreciar los colores de las polleras, nos han enseñado a despreciar las trenzas, nos han enseñado a despreciar todo lo relacionado a nuestro pasado inmediato andino, que también es el futuro en muchos casos, ¿no? Y Romina lo expresa muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, Jamie hace un trabajo de rescatar una imaginería de la Amazonía, ¿no? Que no existe. Si ya decía que el Andes postergado, la idea de la selva como construcción, claro, parte de la nación, es inexistente, ¿no? Y Jamie habla de la selva en un momento, además, en el que está en pleno auge la violencia senderista, ¿no? Y reconstruye este ambiente que es completamente alejado para nosotros, a pesar de que es algo también tan presente, porque mucho de eso que se hizo en la selva en esos años desde el terrorismo viró a lo que es ahora el narcoterrorismo, ¿no? Desideologizado y demás, pero que carcome nuestra sociedad a partir de la coca, ¿no? Y ese cuento dialoga con el de Parra, ¿no? Que habla de los primeros señorones que inician esto, ¿no? Entonces todos están relacionados de alguna manera
ya sea temáticamente o por las atmósferas que van generando, son todos muy diferentes, pero podemos encontrar, y aplico la figura de diagramas de Venn para decir que hay puntos de intersección entre esos cuentos, porque finalmente vivimos una, digamos, no voy a decir la misma realidad, pero vivimos un proceso histórico como nación que es ineludible, ¿no? Por eso, a pesar de que hay cuentos que hablan de la migración, y casi siempre es una migración dramática, casi trágica, completamente traumática para los migrantes, el cuento de Natalie Villena, por ejemplo, habla del sueño de un personaje migrante que no solamente se inscribe en la sociedad a la que llega a través del trabajo, porque además es alucinante que llegue a trabajar en una editorial en Francia hablando un francés exquisito, se casa con un ciudadano francés, se vuelve ciudadana francesa, mientras están tramitando un préstamo bancario que le es concedido, descubre que está embarazada y, digamos, es el sueño, ¿no?, del migrante que cuántas veces hemos visto, jamás, casi es inédito, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de ese viaje a la inversa del statu quo, de la migración, entra lo político y entra lo histórico como algo ineludible a través de la figura de la viuda de José María Arguedas, porque este personaje, que es una editora, quiere publicar un libro de Arguedas, ¿no? Y ahí se ve lo peruano, ¿no? Porque está relacionado justamente con grupos subversivos, ¿no? Entonces, a pesar de que aparentemente no tienen nada que ver, tienen todo que ver. Exactamente. ¿No es cierto? Y eso es lo que más, digamos, apasionamiento me fue generando, ¿no? Ir leyendo y encontrando estas conexiones casi neurológicas, ¿no? Porque compartimos un mismo contexto, una misma historia, mismos referentes, ¿no? Al margen de que hayan cuentos que tengan una separación entre sí de casi 20 años. Claro. Claro, un cuento del 2005 y uno del 2022, por ejemplo, ¿no? Exacto. Un poco para ir terminando, Víctor, claro, has hablado, digamos, de estas convergencias, de esos puntos de encuentro con temas sobre la violencia, etcétera. Pero también otra cosa interesante que tú lo mencionas también en el prólogo es esta diversidad, ¿no? Digamos, si antes uno pensaba en esta hegemonía de lo realista, ¿no?, que después se va un poco bifurcando, en los 90, de repente con la aparición de más cultores de lo fantástico, ahora vemos que el espectro se ha ampliado, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, no me quise extender demasiado en eso, ¿no? Pero yo tengo la imagen clara de cómo interrelaciona el cine y la literatura, ¿no? O sea, la idea de la edición en el cine nace de la literatura. O sea, en un momento se dan cuenta de que no tiene sentido grabar de forma lineal la historia, sino grabar por locaciones. El cine va encontrando su lenguaje, etcétera, pero después le devuelve cosas a la literatura y hay un intercambio constante, ¿no? Lo que siento es que con el auge de los canales por streaming, las ficciones se han complejizado mucho más y es más fácil hacer ahora una producción de alta calidad para televisión, en una televisión que no tiene nada que ver con la televisión que nosotros conocimos, ¿no? Claro. Y claro, competir con esas ficciones, porque no es que no leamos, o leamos poco, o leamos menos, lo que pasa es que ahora leemos más desde lo audiovisual, ¿no? Es más difícil si es que solamente nos inscribimos en un único género, ¿no?, y lo defendemos a rajatabla, ¿no? Es complicado, porque la gente pierde el interés muy pronto. Entonces, no solamente ves diferencia entre autores y temáticas, sino que en un mismo cuento puedes pasar del drama a la comedia, a la crítica social, ¿no?, al terror, ¿no? Y muchas veces ese terror no tiene ni siquiera que estar dado por efectos retóricos como el grito, por ejemplo, ¿no? Sino el terror lo puedes encontrar, por ejemplo, en un abuelo que viola a su nieta y que es ocultado por la madre de esta y por toda la familia y se queda en la bruma de las cosas de las que no se hablan, que es el cuento de Karina Pacheco, que es un cuento extraordinario que denuncia
esto, ¿no? O sea, y me parecen temas de actualidad importantísimos, ¿no? Para develar esto que antes llamábamos monstruos, ¿no? Y que somos nosotros mismos, que encontramos en las casas, ¿no? Entonces, yo tengo esta analogía, ¿no? Que así como en una película coreana podemos ver todo esto, ¿no? Creo que eso ha nutrido un poco las nuevas ficciones, ¿no? Y es la forma en la que leemos también ahora, y por ende, es la forma en la que también escribimos, ¿no? Y esto solamente habla de una riqueza más allá del corsé de géneros. Hay gente que a partir del género también reconstruye